José Asensio me dice, pues, ¿podrías dar una recomendación de algunos discos de rock progresivo, por favor? Sí. Te recomiendo por lo menos de Moody Blues, lo que la semana pasada hablé de The Threshold of a Dream, la siguiente que es To Our Children's Children, los dos discos juntos son una obra magnífica. Por supuesto, In the Court of the Crimson King, de King Crimson, me parece uno de los grandes. El disco de Emerson, Lake and Palmer, donde viene la fanfarria para el hombre común de Elgar, que me parece un disco también maravilloso. Me gusta mucho, por supuesto, Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd, me gusta más incluso que The Wall. ¿Qué otro disco sería fundamental de rock progresivo? Bueno, por supuesto, de Rush, te puedo mencionar 20, pero te puedo mencionar todos los de Rush. Y te puedo mencionar algunos de los más raros del mundo, como es Thick as a Brick, de Jethro Tull, porque Ian Anderson pensaba que él no hacía rock progresivo, él pensaba que no hacía rock conceptual, entonces cuando hizo Thick as a Brick hizo un álbum conceptual de broma, y resultó que era un álbum conceptual que hasta hoy es fundamental, pero Jethro Tull es rock progresivo que une más que la música clásica, la música folclórica, el folk británico, al rock, especialmente en el disco Songs from the Woods, canciones del bosque, que es uno de los discos que más me gusta de él, junto con, por supuesto, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir, donde se descubre que uno nunca es demasiado viejo para rock and rollear.